Buenas, en este video vamos a explicar una introducción al análisis de circuitos resistivos. Aquí tenemos el contenido, vamos a hablar un poco acerca de la introducción, de lo que vamos a mencionar en esta presentación. Vamos a hablar de qué es la carga eléctrica, la corriente eléctrica, la tensión, la energía en forma de potencia eléctrica. Vamos a responder una pregunta-problema, alguna historia que vamos a hablar, las conclusiones y las referencias utilizadas. Bueno, en esta presentación vamos a hablar acerca de los principales conceptos de la carga, la corriente, la tensión y potencia eléctrica, además de responder la pregunta-problema. Tenemos lo que es la carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad de corriente que pasa en un intervalo de tiempo específico dentro de un conductor. Esa es la medida de la corriente en el tiempo. Entonces una carga eléctrica puede tomar tanto valores, una carga positiva o una carga negativa. En este caso la carga eléctrica dentro de un circuito eléctrico es en forma de el electrón, que tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Su unidad de medida es coulomb, y coulomb por segundo es igual a amperio, que es la unidad de medida de la corriente. Entonces, ya hablando un poco acerca de la corriente eléctrica y teniendo en cuenta esa definición, que es la cantidad de carga sobre tiempo, tenemos la unidad de medida que es amperio y puede ser generado mediante algún tipo de batería o un alternador, puede ser también. Va desde el polo negativo al polo positivo. Aquí tenemos la corriente continua, haciendo una comparación con la corriente alterna, que vamos a explicar esa diferencia más adelante. Tenemos la tensión o potencial eléctrico. La tensión pues permite, es la cantidad de energía, es la cantidad de fuerza, de trabajo que se realiza para transportar una cantidad de corriente específica. Entonces, nosotros entre mayor cantidad de tensión tengamos, vamos a poder conducir mayor cantidad de corriente, según la ley de Ohm. Como podemos ver, son unidades, son variables que son directamente proporcionales. Tenemos un conductor y tenemos un potencial entre potencial eléctrico y podemos tener una cantidad de carga que podemos llegar a transportar. Entonces la potencia eléctrica es la multiplicación del voltaje por la corriente. Entonces ahí podemos nosotros determinar la potencia eléctrica. Esta es una medida importante en la cual se gasta un elemento, en el caso de una medida importante para el caso de los transformadores. Los transformadores pues manejan la misma potencia cuando cambiamos del primario al secundario, y en base a esto podemos nosotros subir el voltaje, aumentar el voltaje, disminuirlo, etc. Su unidad de medida de watts. Entonces la pregunta-problema es: ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Bueno, esta pregunta se puede responder con la guerra. Hubo una guerra entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, que fue la guerra de las corrientes. Tesla en su inicio pues apoyaba la idea de la corriente continua. Entonces creó o ideó un sistema en el cual una ciudad completa pudo ser iluminada mediante corriente continua. Entonces Nikola Tesla se alió en sus tiempos, poco tiempo después, con Westinghouse, el cual era un empresario que estaba en el negocio del gas en su momento, desplazado por
la empresa de la corriente continua. Entonces, debido a ello, Westinghouse se unió con la idea de Nikola Tesla y crearon una empresa, la empresa Westinghouse, la cual apoyaba la corriente alterna. Crearon un alternador de corriente alterna y pues eso sirvió para comunicar a muchas ciudades, a darle energía. Entonces llegó el punto en el que la empresa de Edison se unió con la de Westinghouse y nació la empresa General Electric. O sea, a partir de ahí Edison se retiró y pues ya, como se puede prever, ganó Nikola Tesla esta guerra. Pero al fin y al cabo Nikola Tesla pues quedó también un poco rezagado de esa guerra de las corrientes. Pero se puede ver que tanto la corriente alterna como la corriente continua pues cada una tiene sus ventajas y desventajas. Sabemos muy bien que la corriente alterna se usa más en nuestros dispositivos caseros, en las partes industriales, porque esta corriente alterna puede ser fácilmente conducida a diferentes lugares debido a esa relación importante que hay entre los transformadores. Podemos nosotros mantener la misma potencia eléctrica, sea disminuyendo la corriente y aumentando el voltaje, que es lo que se requiere, ¿no? Porque si nosotros tenemos una corriente muy alta pasando por un conductor, pues causará un calor específico y el conductor tendría que ser muy grande. Entonces nosotros necesitamos que la corriente sea baja para que el conductor sea lo más fino posible, pese poco y el voltaje sea mucho más alto. Por eso podemos encontrar estaciones de alta tensión. Eso pasa por una subestación que transforma esa alta tensión a una media tensión y del transformador de media tensión pasa ya a una baja tensión, que es la que se utiliza normalmente. Y a partir de ahí, con nuestros dispositivos electrónicos, ya con nuestra batería o nuestra fuente, podemos nosotros transformar esa corriente alterna en una corriente continua, pero ya utilizada en nuestras casas. Entonces, por lo tanto, se utiliza más la corriente alterna que la corriente continua debido al hecho de la distribución de la energía. La distribución es mucho más simple, mucho más y más económica. Como conclusión, se observaron y analizaron los principales conceptos de la electricidad, sus componentes principales, sus características, entre otras cosas, y salió la respuesta a la pregunta problema. Aquí tenemos algunas referencias que revisamos. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.